Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas un día más a El Estoico Tatuado, el podcast sin pelos en la lengua. Y hoy vengo con un episodio muy especial. Me habéis pedido todos y me habéis hablado mucho preguntando sobre el tema de mi viaje al Amazonas, que lo voy a hacer en 3 días. En un viaje donde me voy a ir a... Es un fin de ciclo de un máster que estoy haciendo de máster en estados expandidos de la conciencia a través de los enteógenos. O sea, ayahuasca, DMT, etc, etc, etc. Y la pregunta es, ¿por qué vas a tomar? Bueno, me habéis preguntado mucho, ¿por qué vas a tomarlo? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué lo haces allí? Etc, etc. Entonces, bueno, este podcast va a resolveros muchas dudas. Bueno, primero, ¿por qué he querido estudiar esto y por qué he querido invertir? Ya sabéis que a mí me gusta invertir mi energía, mi dinero, me gusta invertirlo en mí mismo. No tanto en comprarme un coche, no tanto en comprarme una casa, que también. Pero ahora mismo me apetece y lo hago todo en mí mismo. Y vamos a ver por qué. Bueno, lo primero es... he pasado en mi vida, en mis libros digo que he hablado muchas veces que he pasado por donde asusta, ¿no? Como muchos de vosotros habéis pasado miedo, habéis pasado diferentes dificultades en vuestra vida, pero sobre todo en este último año que estoy trabajando con el tema de las mentorías online, desarrollándome con la gente, ayudándoles, acompañándoles en su camino de desarrollo, ha habido un cambio de percepción y me he dado cuenta que mucha gente lo que tiene es miedo, ¿no? Existe ese miedo, ¿no? De hecho, esto ha hecho que derive en que escriba el libro, que estará a punto de salir. Cuando vuelva del Amazonas lo sacaré. Y es un libro que se llama Manual de Estoicismo para vencer al miedo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué me he dado cuenta yo en todo este tiempo? Que este miedo es algo que está en nuestra cabeza, es algo que tiene que ver con nuestra mentalidad, es algo que tiene que ver con nuestra propia rumiación. Miedo al fracaso, miedo a la incertidumbre, miedo a la soledad, miedo a la muerte. Al final todos los miedos derivan en uno, que es ese miedo, ¿no? Con diferentes máscaras. Por ejemplo, tengo miedo a quedarme solo. Pues al final quedarte solo es un miedo que si empiezas a tirar del hilo, el quedarte solo, pues me quedo solo, no voy a tener a nadie y al final voy bajo un puente y me muero. Tengo miedo a quedarme sin trabajo. Lo mismo, me quedo bajo un puente y me muero. Tengo miedo al rechazo. Pues lo mismo, al final tengo miedo al rechazo. Todo deriva, en el libro lo cuento extensamente, y ya tendré otro podcast para esto, pero todo deriva en el miedo. Esto unido a todas las mentorías, a mi vida y a todo, ha hecho que ponga énfasis en aprender sobre el miedo, todas sus derivaciones. Y esto me llevó a un psicólogo que me gusta mucho, que se llama... Hay muchos que me gustan, pero entre ellos hay uno que se llama Joseph Ferikla, porque él trabaja con el tema de los enteógenos en el modo de Occidente. O sea, la parte de Ferikla que me gusta es esta parte, ¿no? Ya sabéis que muchas veces tienes que buscarte un mentor en diferentes cosas. Y bueno, viendo su trabajo, leyendo uno de sus libros que se llama Ayahuasca, la realidad detrás de la realidad, lo aconsejo, Ayahuasca, la realidad detrás de la realidad. Y hay otro libro muy bueno que se llama El mito de la normalidad, que es buenísimo. Y en estos dos libros los autores hablan de la ayahuasca y hablan de cómo son médicos. Aparte, uno de ellos es médico de Estados Unidos. Y entonces me motivó a hablar, cómo hablaba de la ayahuasca y cómo se introducía en lo que llamaba Carl Gustav Jung el espíritu de los abismos, que es como el interior del subconsciente, donde están realmente los miedos, las inseguridades, los traumas, las heridas. Y profundizando, ¿no? Para seguir aprendiendo y seguir creciendo, dije, yo quiero entrar aquí, ¿no? O sea, ya no te hablo de un miedo o no te hablo de crecer físicamente o exponerte físicamente a un dolor o a un miedo, sino exponerte a lo que no se ve, a aquello que no, a lo que está detrás, a lo que no se ve, que es el viaje interior hacia adentro, hacia uno mismo, ¿no? Y en el camino escribiendo el libro salieron por medio diferentes enteógenos y diferentes miedos y hasta que di con Joseph Ferikla dije, bueno, pues esto tiene sentido, ¿no? Seguir aprendiendo sobre esto tiene sentido. Y ya sabéis que los libros nos enseñan mucho y son muy, muy grandes maestros, pero las experiencias, las reales, las que tu cuerpo vive, eso sí que te transforma de verdad.
O sea, te puede transformar un vídeo, te puede transformar una frase, una mirada apreciativa de una persona, un consejo, pero la experiencia, eso no, eso es como nada en el otro mundo. Así que decidí invertir yo todos los años invierto un dinero en mi desarrollo personal. O sea, invierto en diferentes cursos, libros, pero todos los años invierto un poco más en algo más potente. Así que decidí invertir este año, el año pasado. Me doy cuenta que siempre elijo pues cosas como atípicas, ¿no? Lo del año pasado saqué lo de coach en técnicas de alto impacto de la metodología de Firewall Institute de Tori Vulcan, ¿no? Y este año pues me voy a por esto, ¿no? De Fericla. Máster en estados expandidos de la conciencia con, con examen final en ayahuasca en el Amazonas. O sea, poca broma. Pero bueno, es lo que me vibra, es lo que me late, ¿no? Y al final uno tiene que hacer lo que le vibra. Y yo estoy muy conectado, ¿no? Cuando veo que conecto con algo, por aquí va, lo sé. O sea, no tengo duda. Y esto lo da la meditación también, ¿eh? Así que decidí invertir el dinero en esto y llevo 2 meses estudiando con Fericla, pues muchas horas de directos, mucha literatura, he profundizado mucho, me he metido mucho y la verdad que quiero llegar hasta el final, ¿no? Luego pasaré a otra cosa, pero ahora estoy en esto y quiero llegar hasta el final. Y bueno, he aprendido muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a ir leyendo que tengo, si veis que miro aquí es que tengo el ordenador y así voy teniendo una guía de lo que estoy hablando, si no me pierdo. Por ejemplo, la ayahuasca, de todas las cosas que he aprendido, ¿no? Por ejemplo, la ayahuasca no es un alucinógeno. Mucha gente cree que es un alucinógeno, que ven alucinaciones. No. La ayahuasca es visionaria, tienes visiones. Y os voy a contar algo que no sabréis, que es muy interesante, que la ayahuasca, el DMT que tiene la ayahuasca es exactamente el mismo, nosotros lo fabricamos en nuestro cuerpo y es el mismo que tú utilizas, igual que yo, para dormir. O sea, tú cada vez que vas a dormir necesitas un DMT que te hace que duermas. Lo único que pasa aquí es que te lo tomarías exógeno, pero es lo mismo. Entonces, cuando tú duermes, entras en el inconsciente. Los sueños, de hecho, tienen esa parte de entrar en el inconsciente. Lo que pasa es que regresas y no te acuerdas. Esos propios sueños tienen unas imágenes que para ti representan unas cosas, no lo sé, X. Y esas cosas tienes que saber desarrollarlas y tienes que saber transmitirlas y bajarlas a tierra. Y esto es muy difícil porque nos dormimos, nos levantamos y nos olvidamos. Lo que hace el Anatem, ayahuasca, bejuco, diferentes nombres, lo que te hace es abrir, ¿no? Abrir y llegar a esos estados. Es casi, por eso mucha gente mal tomado, seguramente habréis oído muchas veces que la ayahuasca te da esas alucinaciones y cuando lo tomas, pues he visto estas alucinaciones y tal. Yo lo tomé así en su día y no le vi mayor sentido volver a tomarla. Sin embargo, con lo que te voy a contar ahora, cambia totalmente la percepción. Es otro enfoque totalmente distinto y lo vas a ver poco a poco. Si tú estás tomando esto y sabemos que induce al sueño, porque la ayahuasca también induce al sueño, que es el DMT, que es el mismo del sueño que estamos hablando. Y la mayoría el 99% de las personas que lo toman es como que te tumban en un lugar, entonces te metes en tu viaje hacia adentro, pero soñando, ¿no? Entonces entra el ego y hace que tú tengas todo el rato esas alucinaciones, visiones, por así decirlo, que tú las puedes ver como alucinaciones, pero realmente son visiones. Pero no va más allá, tú te quedas ahí. Tú te despiertas, has visto unas visiones y te quedas ahí. Entonces, no hay integración, no hay contexto, no hay nada, no hay cambio. ¿Me explico? No hay cambio, no hay crecimiento, no hay sanación. Por eso, si estás escuchando esto y te vas a ir a un sitio a tomar ayahuasca, te aconsejaría que no lo hicieras o que buscaras a alguien realmente experto, realmente experto. Y esto es muy difícil. Y como yo no lo había encontrado hasta ahora, decidí que no solo quería tomarlo y probarlo en este sentido, como sería tomarlo en Occidente, sino que quería tomarlo y aprender a llevar a la gente. Entonces, lo que he hecho ha sido en este máster es formarme como guía. Y para formarte como guía, primero tienes que hacerlo tú y tienes que ir y meterte en el ajo, ¿no? Como buen guía. Entonces, como sigo diciendo, la ayahuasca no es alucinógeno, sino que es visionaria y no te muestra nada que no eres. O sea, no te muestra nada, o sea, la ayahuasca no tiene nada mágico que tú te vaya a revelar
algo que te vaya a curar, sino que te va a mostrar algo que tú tienes dentro. Simplemente te quita los velos y te abre las puertas de la percepción. Pero ya está, no hay nada mágico en ello. ¿Me explico? No quiere decir que te vaya a dar la receta, el nombre, no. Tú tienes que mirar donde tienes que mirar. Y lo vamos a ver poco a poco. Te muestra lo que eres. Lo que tienes dentro, ¿no? Y aquí he puesto, cuando estás con tu verdadero interior, ¿no? Lo que es un enteógeno no es un escape, sino es una entrada. No es un escape, no es algo que lo vayas a tomar lúdico, que también, pero no es mi intención, sino es una entrada. No es un efecto psicodélico, es una visión. La ayahuasca, onatem, como lo llaman los shuar, que es la tribu donde yo voy a ir a tomarlo, es el bejuco que nos lleva al espíritu. De hecho, ellos hablan de algo muy interesante. Los shuar hablan que el bejuco te lleva al lugar donde te lleva, o sea, el bejuco, la ayahuasca te lleva al lugar donde estás cuando el cuerpo desaparece. Como te quiere decir, cuando el cuerpo desaparece, que se queda tu verdadero ser, tu alma, te lleva hasta allí, hasta ese mundo. Y esto, si lo miráis en la física cuántica, no es más que eso. Física cuántica bajada a los SWAR. Pero además los SWAR tienen una forma de tomarlo que a mí me gusta mucho, que me parece muy interesante por todo lo que he aprendido, que es que lo toman con una actitud proactiva, como la meditación, una actitud proactiva. Si te fijas, hemos estado hablando que las personas toman la ayahuasca y lo que hacen es tumbarse en el suelo a ver esas alucinaciones. Ahí no hay nada proactivo, ahí lo que te estás induciendo es al sueño. Proactivo quiere decir que estés sentado en posición de meditación o sentado en una silla y que estés con actitud proactiva, o sea, con los ojos abiertos y enfrentándote a lo que venga, no escondiéndote debajo de un colchón o debajo de una manta, no, aquí sentado y enfrentándote. Eso es enfrentarte al miedo, ¿no? Porque a lo mejor hay algo que no quieres ver, hay algo interior que no... Hay algo interior que en tu vida se ha apagado simplemente por una protección que has tenido de pequeño, por algo que te ha sucedido y ni recuerdas. Entonces, cuando abres las puertas de la percepción y te quitas esos diálogos, te quitas esos velos, capaz que llegas allí. Voy a dar un traguito. Entonces, para desnudarme un poquito más, pues bueno, todos hemos sido niños. Y yo, en mi infancia, pues seguramente habré visto cosas que por protección a no hacerme daño a mí mismo he disociado de mi cuerpo o he olvidado y están haciendo que en mi vida ahora mismo pues tenga una serie de bloqueos por algo. La verdad que no lo sé, pero estoy dispuesto a observarlo, estoy dispuesto a verlo, estoy dispuesto a llegar hasta el final. No tengo miedo de llegar hasta allí. Entonces, esta es la forma de hacerlo. Sí que es verdad que hay muchas formas, por ejemplo, en el sufismo existen los hombres, no sé si lo habéis visto, los hombres que dan vueltas sobre sí en bailes. Entonces llegan a un estado de ataraxia, un estado de, o por ejemplo, las respiraciones holonéricas, que te llega a un estado que parece de hipoxia, que parece que vayas a morir, ¿no? Entonces en esos estados puedes llegar ahí. O los grandes meditadores que pasan horas y años meditando, llegan a esos estados profundos de la conciencia. La ayahuasca también lo hace como más rápido, más profundo, mucho más profundo, pero tomada en el contexto adecuado. Ni se os ocurra tomarla con... He conocido a un amigo que viene de no sé dónde, que es muy guay, que me han dicho que es un tío de puta madre, lo hace muy bien. ¿Sabe todo esto que estoy yo contando? Porque yo para ir a tomar esto me he formado durante 2 meses y le he invertido muchas horas para saber lo que tengo que hacer. Porque si tú llegas a la ayahuasca y no tomas la ayahuasca como tiene que hacer, te va a dar un giro muy grande y capaz que no te hubiera interesado tomarla, ¿vale? Entonces, todo esto te lo explico para que entiendas que no se trata de tomar ayahuasca, se trata de aprender a cómo tomarla y tener el valor de hacerlo, ¿no? En ese contexto, ¿no? Pero siempre en ese contexto. Pero también te puedo hablar de, pues los SWAR, para no cambiar, los SWAR la toman así, la toman en una actitud activa y ellos hablan de que hay 3 formas de tomarla, ¿vale? Para que sepáis. Pregúntale a la persona que te va a dar la ayahuasca si sabe esto. Si no sabe esto, no está formado, simplemente, no pasa nada. Ya te digo que si me conoces un poco y sabes que soy muy friki de estas cosas y me he ido a formar con los mejores. Entonces, te hablo sabiendo lo que te digo. Entonces,
pregúntale estas cosas, ¿no? Hay 3 formas de tomarla. Una es la vía animista, que es la vía de, por ejemplo, que tiene que ver con las tribus del Amazonas, chamánica, etcétera. Y entonces ellos la toman de una forma y tienen unos cantos que son los ícaros, o tienen que lo que pretenden estos cantos es atraer pues una serie de mensajes en tu subconsciente para que luego cuando regresen los puedas integrar, ¿no? O, por ejemplo, ellos hablan del contexto, tiene que ver con los animales, tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con su dialecta, pero no con la tuya ni con la mía. Entonces, tomarlo, para psicoterapia no te va a servir, te va a servir para la experiencia, pero no te va a servir para tener una buena experiencia de integración y de transformación. ¿Me explico? ¿Por qué yo la voy a hacer allí? Dirás, entonces, ¿para qué vas tú? Porque en el propio sistema que vamos a ver las 2 partes, una en psicoterapia occidental y otra en chamánica, por verlas diferente, pero no porque esta vaya a ser mejor. Ya tenemos una. La otra que tenemos es la devocional. Una es la animista, etcétera, y otra es la devocional, que pueden ser, por ejemplo, religiones como el Santo Daime, que es una religión brasileña, hay varias, que quiere decir devocional, que representa que el foco está en la planta. O sea, ellos el Santo Daime es dame Dios, ¿no? Y está el foco en la planta, o sea, Dios o como la mayoría de religiones que podrás ver, el poder está fuera, no está dentro. Sin embargo, para mí como el usuario, el poder lo tenemos dentro, no lo tengo fuera. Yo no le tengo que pedir a nadie el poder lo tengo yo dentro de mí y quiero pertenecer a ese poder y ver ese poder que tengo. Y luego está la otra parte, que es, hemos hablado de animista, hemos hablado de devocional y ahora hablamos de la occidental, que es la que a mí me ha vibrado, ¿no? Y en esta parte se toman diferente. Por ejemplo, yo la voy a tomar, he tenido que buscar 7 o 8 fotografías de pequeño de entre 3 a 10 años, porque en esta parte la tomas, lo primero, enfrentándote a ella, lo segundo, con se abre un círculo energético que tiene que ver diferentes cosas, y no lo voy a hacer muy largo, ya lo haré en otro podcast. Se abre un círculo donde las personas tienen que estar... ¿qué os parece este? Se abre un círculo donde las personas tienen que tener una intención, tienen que tener un buen desarrollo psíquico, tienen que estar en paz, no tienen que estar con una actitud de querer resolver el dolor máximo, no. O sea, tienen que estar con un sentido de paz interior, ¿verdad? Porque aquí se van a abrir cosas muy fuertes y tienes que estar preparado. Entonces, se emplea una serie de música muy diferente también, una música que la persona, ¿no?, el individuo, contemple y pueda entender, ¿no? Como pueden ser y diferentes, en diferentes estados, ¿no? Porque al principio, espera, mi gato que lo quiere tirar todo, bambú, tiempo, ya de ahí, que me va a tirar la cámara. Tienen que estar en diferentes estados, entonces se entra con un tipo de música, ya hemos aprendido que la música está viva, y se entra con una energía diferente, se entra con esa actitud activa de la que os estoy hablando, una actitud en la que tú quieres generar esa fuerza vital. Y todo eso se nota, ¿no? Porque tú vas ahí con esa apertura. Me veis que me lía un poco, que tengo a Bambú ahí que me va a tirar el trípode, ya lo tengo fuera, vale, vuelvo otra vez a centrarme. Entonces, entras con una música, has tenido por ejemplo, yo llevo ya unos días sintiendo qué es lo que a lo que voy a enfrentarme, cuál es la intención que busco, ¿no? O sea, no voy a tomar ayahuasca, a ver, no, ¿qué intención tienes? En mi caso no os voy a contar mi intención, pero tienes que tener una intención y tienes que haber hablado con el guía para que te guíe por esa intención. Y luego miras esa foto, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú miras la foto, pues muchas veces tiendes a revivir esa parte de tu vida en la que estabas en esa foto, a entender qué es lo que estaba pasando y a percibir cómo tú percibías el mundo. Y eso puede ser muy doloroso, porque capaz que estás percibiendo algo o vuelve a salir algo que para ti no es agradable, ¿no? Entonces tienes que saber mirar la herida, ¿no? Como hablaba, hay que mirar la herida, porque donde está la herida está la luz, por ahí entra la luz, por ahí entra la sanación.
Y yo siento que todos tenemos una herida. Yo la tengo que tener y he sanado tantas ya que creía que no tenía, que pues hay todavía más y quiero seguir sanando, ¿no? Y sobre todo, sanándolas para sanar y a poder ayudar a los demás a sanar. No desde la ayahuasca, o sí, no lo sé, pero en las mentorías me siento muy a gusto cuando puedo ayudar a los demás y esto pues es parte del crecimiento. Cuando miras esa foto, no solo eso, sino que además entran los 5 estratos de la ayahuasca, que no tienen por qué salir siempre, ni tienen por qué salir, ni tienes por qué llegar ahí en el primer momento. Puede ser que lo tomes en muchas veces, o que no llegues nunca, o pueden pasar muchas cosas. Pero el sentido es intentar llegar a esto, ¿no? Al principio, la primera línea de la ayahuasca, lo primero que sale es el ego, porque ya sabéis que el ego al final lo que busca es el control. Entonces, lo que te hace es pues, lo que habéis escuchado muchas veces, ¿no? Que ves pues, esas visualizaciones, esa movida, entonces lo que te hace es quedarte ahí. Te hace que te quedes ahí simplemente para que no traspases eso. Porque el ego ha construido una coraza de seguridad para no sufrir. Entonces no te quiere hacer ver, no te quiere hacer que tú traspases eso para que llegues a estados profundos donde no quieres mirar. Entonces, si tú tienes un buen guía y tienes una buena percepción de seguir adelante, ¿no? Como por ejemplo la actitud que os estoy contando yo, de tener cuando la tome, de seguir adelante, de no dejarme embaucar por esos cantos de sirena, ¿no? Sigues adelante y la segunda estratosfera que llegas es a la parte de la autobiografía. Y es ahí donde entra pues, la percepción de la foto, ¿no? Y entonces empiezas a hacerte una autobiografía de tu vida, de esos dolores, incluso se cuenta de dolores de antepasados tuyos que han podido tener. Y integrar eso, ¿no? Si tú llegas a pasar eso y estás el suficiente tiempo, puede que llegues a la tercera fase, que es la parte del impasse, la parte de la muerte. Entonces sientes a la muerte, el abismo se llama el espíritu de los abismos, ¿no? Que es sentir la muerte de verdad. Y aquí hago un impasse porque todos sabemos que vamos a morir, esto está claro, pero la pregunta es, ¿lo tenemos integrado? O sea, si tú supieras realmente que vas a morir, ¿lo tuvieras integrado de verdad? Capaz que mañana cambias de trabajo o dejas a tu pareja. O capaz que no estás sentado viendo este podcast. Entonces, el sentir de verdad en tu cuerpo, el percibir y el vivir, revivir que vas a morir y comprenderlo, puede cambiar muchas cosas, porque puedes empezar a hacer todo aquello que quieres tachar en tu vida como algo que te gustaría hacer en tu vida y no dejarlo atrás y no posponer, ¿no? Y eso me parece muy potente también. Pero ya te digo, experimentarlo no es lo mismo que entenderlo o que pensarlo o que creerlo, ¿no? Es otra cosa. Se acerca mucho a las ECM, a las experiencias cercanas a la muerte, que habréis oído últimamente, ¿no? Que hablan de, pues eso, ¿no? De cómo cuando llegan a esa parte, esa percepción de que ven la luz y que ven la muerte, regresan pues más amorosos, más confiados, con menos miedos, porque saben que hay un final. Y todos sabemos que hay un final, pero, ostras, ¿lo tenemos integrado? No lo creo, ¿eh? Y bueno, luego cuando ya también regresas de esa ayahuasca tomada con todo esto, tiene un cierre de música, un cierre de ciclo, un cierre de comprensión. Y tomado en psicoterapia tiene unas directrices, como por ejemplo, nosotros también lo aplicamos a veces en nuestros cursos. Nuestros retiros también tienen que ver con todo este ciclo de ritual, porque si no hay ritual no hay integración. Y por ejemplo, en la ayahuasca se toma, lo que se permite o se invita es a que la persona haga un dibujo en silencio y en ese dibujo integra todo lo vivido, porque claro, tú has vivido, has llegado a ese fondo, a ese trasfondo, y ahora tienes que integrar todo eso, tienes que venir aquí al mundo y integrarlo. Pero ¿cómo lo integras? Muchas veces llegas y no sabes interpretar las imágenes que has tenido. Pues por ejemplo, capaz que has visto, te lo voy a inventar, capaz que has visto una serpiente y te ha dado miedo, pero si tú integras a esa serpiente no es más que un miedo oculto a no ser suficiente, me lo invento. Entonces, en tu subconsciente está el miedo representado por esa serpiente. Cuando tú eres capaz de dibujar y el interpretar lo que tú has revivido con el dibujo, cuando dibujas integras
Y tú mismo estás percibiendo aquello que visualizaste. Y eso me parece muy potente. Y luego también tiene un desarrollo detrás de la toma, tiene un desarrollo de integración de meses con un acompañamiento que también hay que revivirlo. Por eso os estoy contando, os estoy haciendo ver que ayahuasca es mucho más que ir a tomar el bejuco. O sea, yo creo que diría que de 4 partes es una, solo es una. La ayahuasca no tiene nada milagroso, solo abre. Pero si tú no sabes hacer todo lo que te estoy contando, no vas a hacer nada. No vas a hacer absolutamente nada. Es como decirte, bueno, yo creo que me entendéis, ¿no? Voy a ver si veo algo más por aquí. Por ejemplo, esto se ha tomado en todas las religiones, desde el catolicismo con el alcohol, ¿verdad? Que no es una bebida fermentada, hasta... Vas a alucinar, por ejemplo, ya sabéis que me gusta mucho la cultura de Grecia. Y estaba el keikeon, que esto lo tomaban los eleusianos en la antigua Grecia. Y era una de las ceremonias más secretas del mundo. Al final era un brebaje sagrado de cebada, menta y posiblemente un hongo con más potencia que el terapeuta más caro que conozcas. y ese hongo era el que hacía que ellos tomaran ese brebaje y entraran en estados expandidos de la conciencia, ¿no? Al final ya sabéis que bueno, es muy bajo o muy básico decir que la ayahuasca es una liana y una hoja, porque es mucho más. Es como deciros que el vino es el vino tinto, es mucho más, ¿no? El vino tinto, frío, espumoso, de uva tal, pues la ayahuasca es lo mismo. Existen hasta 1000 tipos de mezclas de ayahuasca. 1000 tipos, o sea, imaginaros, ¿no? De hecho se le llama anahuasca, que son los derivados de los tipos de ayahuasca. Más cosas como, por ejemplo, a ver aquí, la autobiografía, el encuentro con la muerte. Sí, hemos hablado del el primer bloque, que sería el ego lo que te hace hacer. El segundo, la autobiografía, ¿verdad? Que hemos hablado, el estado emocional, la sombra. El tercero sería el encuentro con la muerte y el cuarto, los arquetipos. Son imágenes vivas, cargadas de energía ancestral. Si tú llegas al cuarto, que esto poca gente lo hace, llegas a un lugar ya no solo de tu inconsciente colectivo, sino el del inconsciente con los demás. Y entonces aquí se habla, ¿me veis a bambú? ¡Qué belleza! Se habla de que comprendes que eres algo más que tú mismo. Tú mismo, el yo es ego. Empiezas a entender que todo lo que te rodea es parte de ti. Por ejemplo, este gato que veis aquí a mi lado es parte de mí. O sea, quiere decir, es parte de mi vida actualmente, de su amor, de su cariño, de sus caricias. Es una parte de mi desarrollo personal. Cuando empiezas a entender eso, empiezas a ver a la humanidad como la unidad del todo. Y empiezas a ser más amoroso, más empático, vas a ayudar a los demás. O sea, vas a tener un conflicto con una persona y vas a pensar, ostras, esta persona también es parte de mí, porque al final está en mi propio círculo de influencia, o en mi propio círculo. Incluso mi jefe es parte de mí. Incluso la persona que odio y que me molesta es parte de mí, porque está ahí. Y esto te lo puedo explicar y puedes decir, sí, bueno, esto es muy bonito, esto suena moda New Age. Por eso quiero vivirlo. O sea, yo lo entiendo, pero quiero vivirlo, quiero percibirlo. Porque seguramente que si lo percibo, lo vivo, algo dentro de mí va a cambiar. Y la quinta parte ya es la reconstrucción, el darle sentido y crear el alma, darle sentido a todo lo vivido y recrearlo. Al final la ayahuasca no te cambia, sino la ayahuasca lo que te hace es, te revela lo que tú tienes y tienes que percibir. Es más que nada eso, ¿no? A ver qué tengo más por aquí apuntado. Pues eso, cuando tomas la ayahuasca es tomar esa mirada sin apartarla, meterte en el ajo, ¿no? Mirar donde te duele, donde necesitas mirar. Y esto es más o menos lo que os quería contar. Estoy mirando aquí por si tengo algo más. Aceptar lo que somos. Sí, al final, lo último. La ayahuasca destapa la guerra civil interior, ¿no? O sea, todos tenemos una voz en nuestra cabeza, todos, que nos limita. Nos da miedo, o sea, nos evoca miedo, inseguridades, y esa voz que tenemos dentro de la cabeza es una guerra civil que tenemos dentro y lo que hace es enfermarnos. Cuando nosotros estamos en ese estado de guerra civil, sobre todo pasa con las emociones reprimidas, ¿no? La emoción del miedo, la emoción de
del odio, la emoción de la ira. Esas emociones no reprimidas lo único que te hacen es infectar al cuerpo y crear una guerra civil. Es como si tu cuerpo entero estuviera luchando contra ti mismo. Lo que llamamos hoy en día las enfermedades autoinmunes, que son el 99% de lo que estamos viviendo. Cánceres, enfermedades, etc., etc. Y estas enfermedades son esa guerra civil interior. Y esa guerra civil se trabaja con la mente, se trabaja trabajando tu diálogo interior. Y es por eso que he decidido tomar finalmente la ayahuasca en psicoterapia, con todo lo que os he contado en este podcast, no porque tenga yo solo una guerra civil, sino porque la percibo en mucha gente y creo que puedo ayudar a mucha gente entendiendo desde dentro, viviendo desde dentro, cómo acabar y cómo vencer con esa guerra civil. Así que hasta aquí este podcast de ayahuasca. El próximo ya será cuando me vaya al Amazonas. Cuando venga de allí seguramente voy a estar 11 días inmerso en toda esta experiencia. Luego me quedaré por allí me voy a quedar por allí por Ecuador, dando vueltas, perdiéndome, ya sabéis, viajero, mochilero, y tendréis más noticias. Así que hasta aquí este episodio. Gracias a todos. Os mando un saludo grande desde el podcast.